El comercio informal y los impuestos. Antecedentes. Hay pocos estudios sobre este importante tema que de alguna forma mueve la economía familiar y se ha constituido en otra fuente de ingreso en esta crisis económica, que por su nivel de educación, la falta de oportunidad de empleo, la falta de capital de trabajo o que por su condición económica no ha podido acceder a un crédito del sistema financiero para iniciar su microempresa, se ha visto en la necesidad de realizar actividades comerciales informales, ante lo cual la administración tributaria ha experimentado varios mecanismos que permitan la adhesión como contribuyentes a este importante sector de la economía del país, considerando que en este sector se generan miles de transacciones a diario, sin que exista un control apropiado sobre las mismas, lo cual da como resultado que no generen ningún ingreso para el Estado en concepto de tributos. Analicemos el tema con el criterio de nuestro analista, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, que difunde en medios o plataformas virtuales de radio y televisión, una vez por semana, temas de palpitante actualidad de política pública, seguridad social, adultos mayores, derecho, economía, estado de corrupción, la rehabilitación del ferrocarril, temas de educación, salud, el sistema carcelario, los estados de excepción, operatividad de ley del adulto mayor, etc. En un total de 100 problemas insolutos de estos gobiernos en transición permanente y de cambios cosméticos que no tienen soluciones integrales. ¿A qué sectores de la economía se les llama informales en Ecuador y en la región? El sector informal lo conforman los comerciantes, que realizan diferentes actividades económicas como compra de bisutería, ropa, electrodomésticos, productos de primera necesidad, confitería, productos alimenticios, entre otras actividades comerciales al por menor. En este sector fluye una gran cantidad de dinero, ya que incluso se importan productos en menor escala de otros países del Pacto Andino y se comercializan en las ferias artesanales, textiles y agroindustriales, en TV, etc., a lo largo del país. ¿Se tiene estadísticas actualizadas del número de personas informales en el Ecuador y conocimiento de las obligaciones tributarias vigentes en el país? No, el INE nos ha ofrecido datos que están en construcción y yo afirmo que las personas que se encuentran inmersas en este grupo de actividades económicas por desconocimiento en unos casos y en otros por tratar de evadir el pago de impuestos han incumplido con los deberes formales que se encuentran determinados en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, por lo cual es necesario que los contribuyentes informales cuenten con un instructivo que les permita conocer las obligaciones que como entes pasivos le corresponde cumplir con el ente recaudador del tributo como el del Servicio de Rentas Internas SRI. ¿Cuál es el sistema que aplica el Servicio de Rentas Internas denominado RICE como una solución al problema de evasión de los impuestos? El SRI aplicó el régimen impositivo simplificado ecuatoriano denominado RICE, con lo cual los contribuyentes informales se exoneraban de declarar los impuestos como el IVA mensual, el IVA semestral, el impuesto a la renta anual y la obligación de llevar un registro de ingresos y gastos de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del reglamento de aplicación a la ley orgánica del régimen tributario interno, a cambio del pago de una tarifa fija de acuerdo a los montos de ingresos establecidos por el Servicio de Rentas Internas. De acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 301 se establece que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. A razón de lo antes indicado, es necesario que las personas que ejerzan actividades comerciales informales conozcan algunos conceptos básicos de lo que le va a permitir comprender en forma general sus derechos y obligaciones como contribuyentes de los impuestos que deben contribuir a la administración tributaria de acuerdo al principio de igualdad y generalidad tributaria. ¿Nos puede definir cuál es el concepto de tributo y su clasificación? El tributo tiene varias definiciones. Las más conocidas se definen como la prestación de carácter económico que ofrece el ciudadano en cumplimiento de sus derechos.
que puede ser en especies, bienes y servicios. Otro concepto de tributo se refiere a la prestación de carácter económico destinado a enriquecer al ente público a expensas del contribuyente y que el Estado exige normalmente para solventar sus gastos. Además, esta prestación se obtiene por regla general con ocasión y relación de la riqueza del ciudadano. Discrepo de este concepto porque en Ecuador el rico no paga impuestos o los evade. De acuerdo a la clasificación de los tributos, conforme a la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. La Constitución de la República del Ecuador, artículos 338-339. En cuanto a la clasificación de los tributos conforme a la clasificación más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. La Constitución de la República del Ecuador, artículos 338, 339 del 2008 y 12 del Código Tributario, contenida en el artículo 6 del 2012 y artículo 11 del Código Tributario, determinan la clasificación de los tributos en los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora que las personas deben pagar al Estado en base a la normatividad vigente que se haya promulgado. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que derogó a la anterior Ley Orgánica de Régimen Municipal, determina una nueva visión de la organización territorial, creando un nuevo modelo de administración territorial a través de los gobiernos autónomos, con el fin de superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación. En esta nueva normativa se establecen dos tipos de recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, que los clasifica en ingresos propios de gestión, transferencias del presupuesto general del Estado, otro tipo de transferencias, legados y donaciones, participación en rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables y recursos provenientes de financiamiento. Los ingresos propios del GAD corresponden a impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, entre otras que se encuentran determinadas en el COTAD, artículo 172, numeral 18. ¿Qué son las tasas y de dónde se origina la obligación del contribuyente a pagar? La tasa es requerida por la administración pública en compensación del servicio particular y surgen como consecuencia de haberse verificado una actividad prestadora por el Estado que debe de alguna manera vincular al contribuyente, prestada al Estado. Se sostiene que es legítimo el cobro de la tasa desde el momento en que el fisco impositor ha incurrido en erogaciones, a veces de alto monto, para organizar la prestación de un servicio. En otras palabras, no es imprescindible que el servicio se preste a un individuo en particular, sino que se halle adecuadamente preparado para su uso. Les pongo varios ejemplos. La creación de un cuerpo de bomberos sostenido por un municipio o la existencia de una sala de primeros auxilios, el alumbrado público. Resultaría imposible cobrar a cada uno de los vecinos por el uso que se haga, pues dependería, entre otras cosas, del horario en que el contribuyente recorra o utilice la ciudad. Otro ejemplo sería el cobro por el aseo público, etcétera, etcétera. De acuerdo a la Constitución y al COTAD, ¿cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales? Tendrán las siguientes competencias. A. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial. B. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. C. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. D. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos. E. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y tarifas y contribuciones especiales de mejoras. F. Planificar y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de la circunscripción cantonal.
¿Cómo se regulan el cobro de las tasas? De acuerdo al COTAD, las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo consejo para la prestación de los siguientes servicios, entre otros: A. Aprobación de planos e inspección de construcciones. B. Rastro. C. Agua potable. D. Recolección de basura y aseo público. E. Control de alimentos. F. Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. G. Servicios administrativos. H. Alcantarillado y canalización. Y otros servicios de cualquier naturaleza. En mi opinión, el COTAD tiene normas de ordenamiento territorial claras y permiten a cada gobierno autónomo contar con recursos propios y del Estado para realizar obras de infraestructura y preservar el medio ambiente de la jurisdicción en la que se encuentra ejerciendo sus funciones. ¿Qué son las contribuciones especiales de mejora? Son tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Les pongo ejemplos. Cuando se realiza una obra pública, por decir la pavimentación, se produce una valorización mayor de ciertos bienes inmuebles, denominada plusvalía, o un beneficio personal a futuro para su propietario, puesto que entraña una ventaja económica. Según el COTAD, la contribución especial, la más conocida y generalizada, es la contribución especial de mejoras. Aquí el beneficio de los contribuyentes deriva de obras públicas. Cuando el ente público construye, por ejemplo, un desagüe, abre una ruta, pavimenta, ensancha o prolonga una calle urbana, suele haber inmuebles cercanos que se valorizan más, con el consiguiente enriquecimiento del propietario. Entonces, se considera equitativo generar a estos beneficios estableciendo un tributo cuyo hecho generador consiste en el conjeturado provecho obtenido por la realización de la obra pública. En definitiva, lo hablado en esta conversación y video solo enfoca a las obligaciones de la informalidad del país, no a empresas formales medianas y grandes que tienen otro tratamiento y están obligados a llevar contabilidad y a pagar sus impuestos de acuerdo a la naturaleza, al tamaño de la empresa, etcétera, etcétera. Pero en general, Ecuador se ha vuelto en un país caro, donde los impuestos son un karma y la evasión está a la orden del día. Y solo para darles un ejemplo, existen más de 34 impuestos y ciertos aranceles que impiden la inversión de capitales y por ende permiten la fuga de capitales a paraísos fiscales, perjudicando al fisco, que se debate en una constante iliquidez y en un endeudamiento agresivo con los organismos internacionales de crédito, que nos imponen sus reglas y sus reformas casi siempre inconsultas, creando castas de más ricos y más pobres. A continuación les invito a mirar un video vinculante con este tema denominado "Los ricos no pagan impuestos". Soy el doctor Manuel Pozo. Cómo los ricos esconden su dinero y no pagan impuestos. Hola actualiteros, ¿no habéis escuchado muchas veces eso de que los ricos no pagan suficientes impuestos? Primero de todo, voy a aclararte lo que es un impuesto. Básicamente, un impuesto es el dinero que los ciudadanos tienen que pagar al gobierno para que éste haga con él un poco lo que quiera. Las carreteras, los colegios públicos, los hospitales, la sanidad pública, todos esos privilegios que tenemos en la sociedad se debe a que obviamente pagamos impuestos. Hay dos tipos de impuestos. Por un lado, los indirectos, que se ponen a bienes y servicios, como el impuesto al valor añadido que todos conocemos como IVA. Por ejemplo, cuando te vas a comer a un restaurante y te cobran en la cena un poquito más, pues ese es el IVA. Y por otro lado, los impuestos directos, que son los que te cobran a ti directamente y tendrás que pagar dependiendo del dinero que ganes. El más conocido es el impuesto a la renta sobre las personas físicas, que conocemos como IRPF. Y como norma general, alguien que tiene un negocio debe pagar impuestos tanto por él como por su negocio. La verdad es que la cantidad de impuestos que existen es una barbaridad. Impuestos sobre la renta, impuesto al valor añadido, impuestos de sucesiones. Por ejemplo, cuando heredas la casa de tus padres, también pagas impuestos. El sistema de impuestos en cada país es diferente. Por ejemplo, en España, si ganas 300.000 o más euros al año, tendrás que pagar al gobierno el 47% de esto, o sea, prácticamente la mitad. ¿Perdona?
En Estados Unidos, alguien que gana ese dinero tiene que pagar un 35% más o menos, un 12% menos que en España. Pero volviendo al tema de los multimillonarios. Donald Trump en 2017 pagó solo $750 en impuestos federales. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Elon Musk y Warren Buffett tampoco han pagado impuestos federales sobre la renta durante varios años. Como ellos, hay muchas grandes fortunas en todo el mundo que tienen construida una red compleja para pagar menos o nada de impuestos. El escándalo es que estas acciones son perfectamente legales. A mí ya me ha roto la cabeza. Pero, ¿por qué? Hay muchas formas de evitar pagarlos. Por ejemplo, muchas personas ricas crean empresas, porque aunque al principio no les sea muy rentable, puede ser una buena forma de no pagar impuestos. Como forma de ayuda al empresario, hay ciertos gastos que son deducibles. Es decir, el empresario no tiene que pagar impuestos por ellos. Por ejemplo, las comidas de negocio, el transporte de empresa o la inversión en tus empleados. Además, en algunos países ayudan a empresas nuevas y durante los primeros años la empresa paga menos impuestos. Por eso, una persona puede crear todas las empresas que quiera sin preocuparse de si es un éxito o no. Y esto lo hace para no tener que pagar otros impuestos. ¿Que me siento mal? Pues lo siento, pero no me siento mal. Otra técnica que utilizan los ricos es tener cuentas en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son lugares donde apenas se pagan impuestos. Andorra, Irlanda o las Islas Caimán son ejemplos de paraísos fiscales. Aquí el truco es que si registras tu compañía en esos países, pagas ahí los impuestos. Facebook, Apple, Google y muchas otras tienen sus sedes financieras en Irlanda. Otra estrategia es tener su riqueza en acciones de empresas y propiedades. Las leyes estadounidenses no definen esas ganancias como ingresos y por tanto no tienen que pagar impuestos por ello. Tan solo se les podría poner un impuesto sobre esas cosas si las vendiesen. Vamos, que aunque Jeff Bezos tenga muchísimas acciones de Amazon que valen millonadas, no tiene que pagar impuestos por estas acciones. Y por último, algo que seguramente habéis oído muchas veces es el gran amor que ciertos personajes millonarios tienen a la caridad. No es que esta ayuda desinteresada sea mentira, pero hay que resaltar que las donaciones a la caridad pueden reducir tu gasto en el impuesto sobre la renta. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los impuestos? ¿Se aprovechan de nosotros los gobiernos? ¿Crees que es normal tener que pagar porque la casa que han pagado tus padres durante toda su vida ahora te pasa a ti por herencia? Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis dejarnos en comentarios qué os ha parecido, suscribiros, darle a la campanita y dejarnos un buen like. ¡Hasta la próxima!